Buenas tardes. Bienvenidos a la Comunidad Católica del Espíritu Santo. Si se une a nosotros en persona o participa desde casa, muchas gracias. Hoy celebramos el tercer domingo de Pascua. Estamos encantados de tenerlos aquí con nosotros. Por su seguridad y la de los demás, mantenga la máscara sobre la nariz. Hoy nuestro celebrante es el Padre Henry. Dios bendice a todos y a cada uno de ustedes que tan generosamente han respondido apoyando a la campaña católica del diezmo. Nuestra meta este 2021 en la parroquia es de $100,426 con $1 y hasta ahorita nuestra iglesia se ha comprometido con $90,777. Si usted ha escuchado la llamada a participar y aún no ha respondido, por favor, hágalo hoy. Los sobres se encuentran ubicados en la parte superior de la iglesia y pueden ser colocados en la canasta de la colecta. Los misioneros servidores de la palabra invitan a participar a los retiros bíblicos cada tercer fin de semana de cada mes. Iniciamos el 1 y 2 de mayo a las 9 de la mañana en San Antonio. Hoy rezamos por el eterno descanso de las almas de Pablo Durón Telles y María Elisa López Ramírez. De pie, por favor. En esta misa también oramos por el eterno descanso de Josafat Jantes García, su aniversario de fallecimiento hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, pidamos sinceramente perdón a Dios por nuestros pecados. Señor Jesús, Maestro de justicia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, portador de la misericordia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, príncipe de paz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verte renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, guarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quienes rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado la muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que sus Mesías tenían que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo, porque Él ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice,
yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y es precisamente en esto que conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
La Iglesia, en el año 1960, aproximadamente 60 años atrás, tuvo una reunión de todos los obispos de todas partes del mundo. El Papa Juan XXIII, que acababa de ser nombrado Papa, viendo la realidad de la Iglesia, que era una realidad que la Iglesia no estaba respondiendo las necesidades espirituales del pueblo, convocó a esa reunión a todos los obispos, lo que se llama un concilio vaticano. Este fue el Concilio Vaticano II. En las deliberaciones o en los estudios o en las reflexiones que hacían los obispos, fueron tomando los distintos temas que tenían que ver con la vida de la Iglesia. Uno de esos temas era la Iglesia misma. ¿Qué significa ser Iglesia? ¿Qué significa que Cristo fundó esta Iglesia hace más de 2000 años? Y en ese documento se explicaba cuál es la misión de la Iglesia. El nombre del documento que le dieron los obispos a ese documento fue Madre y Maestra. La Iglesia es madre y maestra. Como madre, todos sabemos que una madre es la que le enseña a los hijos acerca de las cosas importantes de la vida. Una madre le enseña a los hijos a ser obedientes, a ser colaboradores, a no decir mentiras, a no robar. Les enseñan a rezar, les enseñan acerca de la obediencia que tienen que tener a los mayores. Una madre, de las madres aprendemos nosotros todos las cosas fundamentales de la vida. Entonces la Iglesia es maestra, la Iglesia es madre, es nuestra madre aquí en la tierra, es la que nos debe enseñar a nosotros cómo creer, cómo ser miembros de la comunidad que Cristo fundó en el mundo, en la cual todos podemos buscar salvación. La Iglesia es nuestra madre. Y al mismo tiempo que es madre, es maestra. Nos enseña cómo entender las cosas de Jesucristo. Por eso es maestra. Y una de las cosas que la Iglesia hace es organizar las oraciones que nosotros tenemos que hacer semana tras semana cuando venimos a la misa. Y en esa enseñanza que la Iglesia quiere ser maestra, nos enseña que los domingos de Pascua son domingos en que recordamos que fuimos rescatados de la muerte por Jesucristo, que bajó, que subió a la cruz, murió, fue sepultado y resucitó a los 3 días, y que Él mandó a los apóstoles a que bautizaran a todas las personas. Les dijo: vayan y bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos recordando en estos domingos de Pascua que Cristo es nuestro Salvador, que Él le enseñó a los apóstoles a ir por todo el mundo a bautizar, en estas misas celebramos estos domingos de Pascua el bautismo que recibimos un día por medio del sacerdote que derramó agua bendita sobre la cabeza de cada uno de nosotros. Entonces, cuando recibimos
esa agua bendita que rociamos domingo tras domingo aquí en la iglesia durante el tiempo de Pascua. La iglesia nos está queriendo decir, fuimos incorporados a la vida de Dios por medio del agua y del Espíritu. Ese es el entendimiento que tenemos que tener del agua bendita que se hace en las misas después de la resurrección, para que ustedes entiendan de qué se trata. No es un misterio, no es una cosa extraña, es que tenemos que ser hijos del agua y del Espíritu. Recordemos que el día de nuestro bautismo nos convertimos en hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, miembros de la iglesia. Por eso la iglesia, como madre y maestra, nos enseña todos los años a través del agua bendita que somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, miembros de la iglesia. En los domingos que siguen a la resurrección, nos presenta la iglesia, que es madre y maestra, los evangelios en que los evangelistas, los que escribieron los evangelios, que son Juan, Lucas, Mateo y Marcos, nos cuentan las horas los momentos en que los apóstoles se encontraron con Jesucristo resucitado. Y allí aprendemos varias cosas. Primero, que los seres humanos somos muy despaciosos para aprender las cosas de Dios. Fíjense, los apóstoles estuvieron 3 años con Jesucristo y Jesucristo se les aparece y ellos como que dicen, ¿sí será? No lo reconocemos muy bien. Solamente se dan cuenta que Jesucristo ha resucitado cuando Él les dice estas palabras. Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en el Antiguo Testamento, en los profetas y en los salmos. Cristo tuvo que decirles, a pesar de que ellos estaban viéndolo y que Él les explicaba, ¿por qué se espantan? Yo no soy un fantasma, soy una persona viva. Y les dice, para que se den cuenta que soy persona de carne y hueso, toquen mis heridas de mis manos y de mis pies. Es más, para convencerlos de que Él era el resucitado, el mismo que había estado con ellos antes, les dice, ¿tienen algo de comer? Y le dieron un pescado asado a nuestro Señor. Solamente después de que Cristo les explica quién era Él, pudieron aprender que Él había resucitado, que había cumplido su palabra que les había dicho la noche de la última cena, cuando los apóstoles estaban tristes porque sabían que al otro día lo iban a matar. Cristo les dice, no dejen que se entristezca su corazón, tengan fe en mí y tengan fe en Dios. Yo me voy a prepararles un lugar. Cuando decía me voy a prepararles un lugar, era a morir en la cruz, a estar 3 días en la tumba y resucitar. Y les dice Jesucristo a los apóstoles, cuando termine de prepararles ese lugar, voy a volver para llevarlos conmigo a donde yo estoy, a un sitio no hecho por manos humanas, pero manos divinas, el cielo. Cristo en ese día hizo una promesa que cumple cada vez que un ser humano muere.
Cada vez que uno de nuestros familiares o un amigo, una persona allegada o desconocida muere, Cristo está al pie de esa persona y le dice: vente conmigo al lugar que te preparé. Un lugar no hecho por manos humanas, pero por manos divinas. Entonces Cristo resucitado se le aparece a los apóstoles para enseñarles estas verdades, estas promesas, que son promesas que Él cumple. Pero también le dice a los apóstoles: quiero que vayan por todas partes proclamando que yo soy el Hijo de Dios, el Salvador, que yo he venido para perdonar los pecados, que no importa qué tan grandes sean sus pecados, van a ser perdonados sus pecados. Es la novedad de la religión cristiana, que tenemos un Dios que es misericordioso, que nos ama, que está esperando que nos arrepintamos de nuestros pecados para Él darnos el perdón que necesitamos. Hermanos y hermanas, en estos días de la resurrección, recordemos que Cristo hizo la promesa de que al morir en la cruz y resucitar al tercer día, con eso iba a pagar todas nuestras deudas. Todos nuestros pecados fueron borrados por la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Pero como agradecimiento por ese sacrificio tan grande de Jesucristo, morir en la cruz, siendo humillado, una corona de espinas, un soldado le traspasó el corazón con una lanza, lo clavaron en la cruz. Como agradecimiento de nuestra parte por ese sacrificio del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros tiene que arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse de sus pecados es decir: Señor, me arrepiento que no he sido buen esposo, buena madre, que no he sido buen hijo, que soy envidioso, que soy vengativo. Ser capaces de arrepentirnos de nuestra mala manera de vivir, y todos tenemos algo de que arrepentirnos. Pero no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado, porque la misericordia de nuestro Padre del cielo es tan grande que nos entregó a su propio Hijo para que Él muriera por nuestros pecados. No podemos decir: Dios no me va a perdonar, porque Él ha dicho: al que le perdonen sus pecados le quedarán perdonados. Tenemos en la Iglesia Católica el sacramento de la confesión. Usted viene, presenta al Padre sus pecados, y el Padre, en nombre de Jesucristo, le da la absolución, el perdón a sus pecados, y puede usted empezar a vivir una vida nueva. Ya no tiene que acordarse de sus pecados del pasado, porque han sido perdonados. Tiene que preocuparse de no volver a hacer lo mismo. Hermanos y hermanas, este tiempo de Pascua nos presenta a Jesucristo diciéndole a los apóstoles, cuando los encontró después de su resurrección, les dice: la paz a ustedes. Parece que esas palabras, la paz, no significan todo lo que significaba la palabra paz en hebreo, el idioma de nuestro Señor Jesucristo. La paz que Cristo le desea a los apóstoles, hoy quiero que la entiendan como deben entenderla. La palabra hebrea es shalom, paz, que es difícil traducir al español porque abarca muchas cosas. Cuando el Señor les dice a los apóstoles shalom, paz, les quería desear bienestar total, salud del alma y del cuerpo, salvación, perdón, felicidad. Así que cada vez que yo les diga a ustedes, dense un saludo de paz,
es lo que ustedes están deseándose unos a otros: bienestar total, salud del alma, del cuerpo, salvación, perdón, felicidad. ¿Cómo les parece? Todos los días que vamos a la misa, el Padre dice: dense un saludo de paz. A veces le decimos una señal ahí, pero como que en el corazón no tenemos lo que tenemos que tener. El deseo, otra vez se lo repito, de bienestar total, salud del alma, del cuerpo, salvación, perdón, felicidad. A la hora de la comunión, en la misa, es un momento en que estamos llenos de paz, de shalom, de lo que dijo Jesucristo. Después del Padre Nuestro, esa misma palabra vuelve a resonar: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos el don de la paz, el shalom en nuestros días. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, otra vez shalom. La paz de Cristo es una paz inmensa. Mi paz les doy, concédele la paz y la unidad. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y después dice el Padre: dense fraternalmente un saludo de paz. De ahora en adelante, la paz que nos damos no es una simple palabra. Es un deseo que es el mismo deseo de Jesucristo, que tengamos paz, alegría, felicidad en el alma y en el cuerpo, perdón. Todo lo que hacemos en la misa fueron cosas que Jesucristo nos enseñó, y una de ellas es: la paz sea con ustedes. Hermanos y hermanas, en este día que Cristo nos enseña tanto, démosle gracias por su sacrificio, su entrega, su deseo de que no fuéramos condenados a la muerte eterna, que tuviéramos la vida que solamente Él nos puede dar. Agradezcámosle ese sacrificio con el cumplimiento de todos sus mandamientos, de vivir en paz unos con otros. De pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, el Hijo único de Dios, que vino a este mundo a enseñarnos a vivir en paz y armonía unos con otros? ¿Creen en el Espíritu Santo, la fuerza de Dios en nuestros corazones, que nos impulsa a amar y perdonar a los que nos han ofendido? ¿Creen en la Iglesia Católica, la comunidad que Cristo fundó en el mundo, en la cual todos podemos buscar salvación? Vamos a prometerle como un juramento a nuestro Padre del cielo que todo lo que hemos dicho lo vamos a cumplir. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a presentar las peticiones. Para que la Iglesia siempre reconozca al mundo como don del Padre y la gracia que fluye de la presencia verdadera de Cristo, roguemos al Señor. Para que los dirigentes del gobierno respeten la santidad de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Para que todos nosotros que anhelamos el sacramento de la Eucaristía durante este tiempo, para que Dios bendiga nuestra hambre con una devoción y con un amor a Cristo cada vez mayores, que nos impulse a compartir ese amor con los demás, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que al compartir los beneficios de nuestras bendiciones, dando la campaña católica del diezmo,
podamos aceptar la invitación de nuestro Señor a seguirlo y a compartir la buena nueva, roguemos al Señor. Para que los miembros de esta asamblea, unidos en el amor y servicio, sean perfectos en el amor de Dios, roguemos al Señor. Acepta, Padre, misericordiosamente nuestras peticiones, las presentamos delante de ti a través de Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse para las ofrendas. Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos.
Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Pablo, María Elisa y Josafat, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense un saludo de paz. Amén.
Oración espiritual de comunión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todavía estamos recibiendo donaciones para el diezmo del señor obispo. Si van a donar algo, póngalo en un sobre que diga obispo, para saber de qué se trata. Estamos todavía un poquito cortos de la meta que el obispo espera de esta parroquia. Los que puedan colaborar, entonces poner en su sobre para el señor obispo. A la salida del templo hoy se están vendiendo las medallas de San José. Este año ha sido dedicado a San José, que es el esposo de la Virgen, el padre adoptivo de Jesucristo, padre protector de la iglesia, protector de los trabajadores. El Santo Padre quiere que volvamos a tener ese aprecio por este santo tan importante en nuestra iglesia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos seguir en paz. Que pasen feliz domingo.